Seguimos conversando. Yo quería mencionar un poquito esa entrevista con Theo Von, porque a mí me parece que junto a la de Rogan fue también la entrevista que más nos permitió humanizar y conocer la historia detrás de ese candidato que en los medios de comunicación se cansaban de criticar. Y solamente te voy a dar un ejemplo. Cuando finalmente la victoria de Donald Trump ya se supo, y la forma apabullante en la que había ganado el voto electoral, el voto popular, que había ganado el Congreso, que había ganado el Senado, la forma en la que se había dado esa victoria, pues resulta que Jimmy Kimmel, que fue otro de los grandísimos detractores, aceptaba la derrota de esta manera. Let's be honest, it was a terrible night last night. It was a terrible night for women, for children, for the hundreds of thousands of hardworking immigrants who make this country go, for healthcare, for our climate, for science, for journalism, for justice, for free speech. It was a terrible night for poor people, for the middle class, for seniors who rely on Social Security, for our allies in Ukraine, for NATO, for the truth and democracy and decency. And it was a terrible night for everyone who voted against him. And guess what? It was a bad night for everyone who voted for him, too. You just don't realize it yet. And most of all, bueno, ¿qué te puedo contar? Fatalista no, al borde de las lágrimas. Y eso es lo que hemos visto en esos medios de comunicación, donde además ya no solamente estaban ocultando una información o transgiversando otra información, sino que se notaba visceralmente el odio que aducían que tenía la otra parte, que es lo más gracioso. O sea, yo creo que esto es digno de un análisis. Yo creo que estas elecciones van a ser dignas de un análisis mucho más completo. Hay personas como Buddy Golper en The View, que llegó casi pues hasta la locura, o sea, realmente a la locura. Gente que dijo, abandono el país, me voy de este país. Oiga, pero si nadie le está echando, qué bueno que se quede y que trabaje realmente juntos y pongamos el granito de arena que usted decía que tanto hacía falta. Es decir, ha habido una retórica en esos medios de comunicación que ha contrastado literalmente, como te decía, con cuando tú tienes a una persona que le han puesto de esa manera, que has visto el odio que ha levantado, y después lo escuchas en una entrevista como la de Theo Von, hablando, como te contaba, de su propia historia, de su historia personal, de lo que la gente no conoce, de sus miedos, de sus sueños, de sus errores, pues es obvio que por mucha retórica negativa que tú hayas podido tener a tu alrededor, se despierta también la llama, al menos del interés. 100%. Aquí las personas no nos damos cuenta de todo lo que vino pasando a lo largo de este tiempo y de cómo se iban desmantelando las capas de todas estas mentiras que tenían los medios convencionales al mismo tiempo, porque parecía como una sátira. Mientras por un lado te mostraban una cosa que pintaban un escenario súper fatalista, por el otro lado estabas viendo una persona que cada vez mostraba más su lado humano, que estaba pendiente en medio de un juicio de estar en la graduación de su hijo. Y miren la importancia de él estar para su hijo cuando estaba dentro del juicio, que lo que solicitaba era ir a Florida y poder estar en la graduación de Barron, al consejo de Barron luego de estar aquí. Y cuando empiezan esta cantidad de podcasts con personajes ya como Theo Von o como Joe Rogan, que son personas sólidas, que tienen una personalidad muy característica. Theo Von es una historia de superación. Totalmente. De una persona que superó sus adicciones, que pasó por momentos muy duros y que es un comediante súper estelar hoy en día, que es probablemente el segundo podcast más escuchado del internet, y viene con este lado todo tocado de su superación personal a conectar con un expresidente que le está diciendo, mira, yo entiendo por lo que pasa un adicto, por esto yo tengo esta lucha hacia esto, yo entiendo los problemas y todo lo que puede estar pasando por la mente, porque a mí me tocó de cerca, me tocó que me pasara con mi hermano, como estábamos hablando igual con el de Joe Rogan cuando hablaba de lo que no sabía, con Lex Fridman cuando estaba hablando de las personas que lo pudieron traicionar y de todas las cosas que pasaban dentro de la política sucia
de Washington, D.C. Estos formatos de larga duración lo que hicieron fue mostrar al humano que está allí y también mostraron otras características que quizás a personas como a mí particularmente nos daban certeza de tener un candidato por quien votar por estas características que estaban mostrando, porque al mismo tiempo contando historias de negociaciones, contando historias de momentos duros, contando historias de resiliencia, tú veías las características que tú estabas buscando en un líder porque te estaba mostrando algo más allá de lo que ya estaba libretado, estaba mostrándote algo más allá de lo que mostraban los medios, estabas viendo quién era esa persona realmente que iba a conducir el país y por qué tenía estas características que necesitamos y que por un momento siento que a la población le quisieron vender una historia que no es real y es que a nosotros no nos tiene que caer bien el candidato Claro. presidencial, sino que tiene que ser una persona que muestre características para poder correr con estas cosas y tú veías dentro de las historias que él contaba cómo estaba este temple y cómo estaba ese poder de decisión a la hora de tomar estas decisiones, valga la redundancia, importantes para la nación y cómo iba contando y cómo iba contrarrestando, cómo pudo pararse y cómo pudo surgir en una ciudad tan dura como Nueva York, cómo tuvo todas estas experiencias que lo tienen hoy donde están y que dentro de todo hoy con solo 2 o 3, con 2 semanas luego del resultado electoral podemos ver que en el ambiente sin él ser presidente, cómo ha cambiado toda la sensación y cómo tú lo estás diciendo, Mariana, hasta los medios están empezando a cambiar el discurso por el respeto que lograron tenerle a este señor. Es que yo creo, y creo que este es el gran despertar de los medios. Los medios de comunicación tienen o tenemos, porque obviamente yo soy parte también de esos medios, tenemos que empezar a entender que nosotros no llevamos a comer ni a cenar ni invitamos a nuestra casa a ningún líder, por muy bien o por muy mal que nos caiga. Lo que uno tiene que hacer es simplemente la información que produce y que genera cada uno de esos medios, ser tan honestos de ponerlos encima de la mesa y permitir que la gente lo sepa. Lo que no podemos hacer es caer en esas campañas que hemos caído en los últimos 4 años, sobre todo, de desinformar a propósito, de ocultar a propósito, y ahora resulta que, como también suele pasar, están los survivors, y los survivors son los que da igual para dónde los tires, caen siempre de pie, o sea, los veletas, los que hoy qué bueno es y mañana si las cosas se le tuercen entonces era horrible, y si era horrible después era regular. Esa gente hace que se pierda fe y se pierda credibilidad en los medios. Es muy importante lo que tú hablas de la desinformación y que donde yo creo que hoy en día esto es algo muy importante, que es lo que iba a pasar en esta balanza con los medios, donde se dieron cuenta de que tú podías y tenías todo el poder de controlar una información para volver ignorante a la población y la población se dio cuenta que también tenemos el poder de ir e investigar Claro. y crear lo mejor que podemos. A mí me parece que estamos en un momento en la historia que nos ha mostrado una gran película que es Star Wars. Ahorita están los dos lados de la fuerza peleando y para mí un lado es el que te quiere mantener ignorante y el otro lado viene a ser el que quiere que te eduques y donde este despertar de conciencia de la población es darnos nosotros cuenta que tenemos las herramientas para poder investigar, para poder tener sentido común y para poder saber qué es lo correcto y es la invitación a los medios que en vez de adoctrinar y poder cambiar estos discursos se presten a educar a la población para que las personas puedan tomar decisiones educadas. Ustedes y tú en todos tus programas vienes haciendo un gran esfuerzo hacia esto, que es mostrar la realidad como es, de decir, miren, esto es lo que está ocurriendo. Estas son las versiones de lo que está pasando. Esto es lo que está diciendo la gente para que entonces las personas puedan tener criterio, porque no puede ser que situaciones como lo que estaba ocurriendo en la frontera, tú veías a políticos fingiendo demencia como si esto no estuviera ocurriendo, cuando habían personas en la calle diciéndote, mira, esta es mi situación, este es el trabajo que está tomando una persona, esta es ilegal, esto es lo que yo estoy dejando de percibir, estas personas están teniendo estos beneficios con los taxes que yo pago y yo no los estoy teniendo. Entonces son muchas situaciones donde hoy en día los medios están en un punto crítico de decidir de qué lado quieren estar. Y la educación es lo más importante, que sigan ofreciendo ventanas como esta donde las personas puedan tener
educación, donde pueden tener información que va a ser útil y donde ellos puedan basar en esta información útil cuáles son las acciones que ellos van a tomar y evitar el adoctrinamiento con lo que veníamos, que estaba desde las redes sociales hasta los medios convencionales. Vamos a hacer una nueva pausa. Jesús, les sigo invitando a ustedes a que nos llamen en el 786-254-5052, que nos den su opinión sobre lo que estamos hablando, tristemente, de los medios de comunicación, de perder a veces la fe en las personas o en los medios que tendrían que ser los encargados de llevarnos la información sin ningún mayor aditivo. Una pausa, señores, regresamos.